En el presente video compartiré con ustedes un ejemplo vinculado con los valores de las funciones trigonométricas. Acompáñenme. En este caso, no les proporcionaré el triángulo, sino que les daré el valor de una función trigonométrica. ¿Para qué? Para que partiendo del valor de esta función trigonométrica, encontremos las otras 5. Supongamos que tenemos un ángulo θ y el seno de ese ángulo es 2/7. Encontremos los valores de las demás funciones trigonométricas. Lo primero que debemos hacer para encontrar los valores de las demás funciones trigonométricas es, en primera instancia, construir el triángulo. Como en este caso ya nos proporcionan los valores, en este caso, el valor de la función trigonométrica seno, recordemos que el seno del ángulo, según el SOHCAHTOA, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Por ende, cuando yo dibuje este triángulo, el lado opuesto al ángulo vale 2 y la hipotenusa del triángulo vale 7. Ya con esta premisa, entonces podemos dibujar el triángulo. Supongamos que vamos a hacer nuestro triángulo aquí. El siguiente paso, ya tengo el triángulo rectángulo, ahora voy a ubicar el ángulo θ. Usted puede ubicar el ángulo θ donde usted quiere. Lo puede ubicar acá, lo puede ubicar acá. Lo importante es que mantenga esta relación que le dan acá, que el seno del ángulo es 2/7. Por conveniencia, por facilidad, vamos a ubicar el ángulo θ aquí. Si lo ubico acá, si este es mi ángulo, dice aquí que el lado opuesto es 2. Entonces, ¿dónde ubico el lado opuesto? Que en este caso es 2. Si aquí está el ángulo, el lado opuesto sería este, ¿verdad? El que está enfrente del ángulo. Entonces, en este caso, este es mi cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto es 2. Y la hipotenusa dice aquí que vale 7. Entonces, la hipotenusa ya sabemos que es el lado más largo, es 7. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ubicar este lado. Llamémosle a este lado, le podemos llamar el cateto A. Y a este, al opuesto, le podemos llamar el cateto B. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a encontrar, recordemos, todos los lados. Porque para encontrar los valores de las 6 funciones trigonométricas, el primer paso, recordemos, es encontrar los valores de todos los lados del triángulo. ¿Sí? Y como pueden notar en este caso, tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto, pero me falta este cateto, el adyacente al ángulo, ¿sí? Me falta el valor de A. Entonces, para encontrar A, recordemos, nosotros vamos a aplicar, para encontrar cualquiera de esos lados del triángulo rectángulo, siempre vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que el área que me genera la hipotenusa, es decir, C al cuadrado, siempre va a ser igual a la suma de las áreas de los catetos. Cualquier consulta que tengan con respecto al teorema de Pitágoras, en la plataforma hay un simulador para que ustedes entiendan el significado de este teorema. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de A, bueno, vamos a despejar de este teorema, vamos a despejar para A. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es, vamos a transponer B al cuadrado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dejar a al cuadrado, que es quien está asociado a A, dejarlo en un miembro de la ecuación. Entonces vamos a decir que esto es igual a C al cuadrado. Y el B al cuadrado es positivo, sería negativo en el otro lado. Y dejo a al cuadrado solito acá. Pero yo no quiero A al cuadrado, yo quiero el valor únicamente de A. Entonces para encontrar A, vamos a aplicar la estrategia de la raíz cuadrada en ambos lados. ¿Para qué? Para que este 2 desaparezca de la ecuación. Y nos queda que el cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces esta es la fórmula para encontrar A. Ahora, si en un dado caso tuviéramos A, pero queremos encontrar B, el cateto opuesto sería casi lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero encontrar el cateto B, si desean pueden anotar esta fórmula.
sería lo mismo. Quien pasaría a restar no sería b al cuadrado, sino que sería a al cuadrado. Entonces aquí yo les dejo ya las dos fórmulas para que ya las tengan despejadas. Cuando ustedes quieren encontrar b o cuando quieren encontrar a. Pero en este caso nos interesa encontrar a, entonces vamos a aplicar esta formulita de aquí. Muy bien, voy a borrar porque necesito el triángulo de aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Como ya tenemos el cateto A despejado, vamos a encontrar el valor de A. ¿Cuánto nos da? Entonces nos queda que A es igual, aquí tenemos la formulita, a la raíz de C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto que ya tengo al cuadrado. Entonces A es igual a C. C es 7. Siempre recordemos que C es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces nos va a quedar C 7 al cuadrado menos B. B vale 2. Menos 2 al cuadrado. Y esto nos queda 7 al cuadrado, que es 49, menos 4. Y esto es raíz de 45. Ahora, cuando llegamos a este punto, hay algunas calculadoras que simplifican las raíces. Otras que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si mi calculadora no simplifica la raíz, bueno, hay que hacerlo de manera manual. Si la simplifica, pues mucho mejor. Entonces, supongamos que mi calculadora no simplifica esa raíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer manual. 45 la descomponemos. Tiene tercera. ¿Por qué tiene tercera? Porque al sumar las cifras, 4 más 5 me queda 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces tiene tercera. La tercera de 45 es 4. Si usted lo divide entre 3, le va a quedar 1. Cabe una vez el 3. Me sobra un 1, ¿verdad? Ese 1 se une con el otro 5 y me queda 15. 15 entre 3 me queda 5. Entonces la tercera de 45 es 15. 15 tiene tercera, es 5, tiene quinta, 1. Entonces, si mi calculadora pues no me simplifica, no hay problema, lo podemos hacer manualmente. Y esto nos queda como 3 al cuadrado por 5. Unimos de 2 en 2, ¿para qué? Para que después el índice se cancela con el exponente. Así como aquí, miren, ese exponente se cancela con el índice de la raíz y este 3 sale de la raíz. Y nos queda 3 raíz de 5. El 5 queda siempre dentro de la raíz. Entonces, de esa manera nosotros encontramos el valor del cateto A sin calculadora, sino que de manera manual. Entonces ya tenemos el valor de 3 raíz de 5, que es el valor del cateto A. Lo vamos a escribir en color rojo. A es 3 raíz de 5 centímetros. Ahora, ya que tenemos todos los lados del triángulo, entonces ahora es mucho más fácil encontrar los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo θ. Entonces vamos a borrar aquí. Esto ya no lo necesitamos. Y ahora vamos a encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Recordemos que ya tenemos una. Entonces es un poco más fácil. Muy bien, ya tenemos el valor del seno. Entonces, si ya tengo el valor del seno, ya podemos encontrar la cosecante. La cosecante del ángulo θ, que no lo sabemos. La cosecante, recordemos que es la inversa del seno. Entonces, si el seno es 2 séptimos, la cosecante va a ser darle vuelta a eso, que sería 7 medios. ¿Sí? Lo invertimos. Ahora, ya tenemos el seno. Para que sigamos siempre el orden del SOHCAHTOA, ahora vamos a encontrar el coseno del ángulo. Coseno del ángulo θ. Recordemos que el coseno es cateto adyacente, lado adyacente, entre la hipotenusa. Si aquí está el ángulo, ¿cuál es el lado adyacente? Es el valor de A, ¿verdad? ¿Cierto? El cateto adyacente es la camita del ángulo. Si aquí tengo el ángulo, el lado adyacente es A. ¿Y cuánto vale A? Es 3 raíz de 5. Si usted no se recuerda, aquí lo voy a escribir. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, mi adyacente es el valor de A, que es 3 raíz de 5, entre la hipotenusa, que es 7. ¿Ya?
Y con el coseno inmediatamente podemos calcular el valor de la secante. Y nos queda que el valor de la secante sería secante del ángulo. La calculamos dándole vuelta al valor del coseno, es decir, 7 arriba y 3 raíz de 5 abajo. Ahora, nosotros siempre vamos a dejar nuestras respuestas racionalizadas. Es decir, que en el denominador siempre nos tiene que quedar un número racional o un número entero, ¿sí? Ese es el objetivo cuando racionalizamos, que en el denominador, en este caso, nos quede siempre un número entero. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy sencillo. La secante nos dio ahorita que es 7 entre 3 raíz de 5. Entonces, para racionalizarlo, vamos a tomar la raíz del denominador y la multiplicamos arriba y abajo. Entonces, así nos queda 7 raíz de 5 entre raíz de 5 por raíz de 5, esto es 5, ¿cierto? Si yo tengo raíz de 5 por raíz de 5, esto es como que tengamos raíz de 5 por 5 es 25. Y la raíz de 25 ya sabemos que es 5. Entonces estos dos se me hacen que es 5. Esto es 5. Y 5 por este 3 de acá afuera nos queda 15. Entonces siempre que tengamos expresiones con raíces en el denominador, vamos a aplicar esta técnica. Vamos a multiplicar la raíz del denominador, que es raíz de 5, arriba y abajo. ¿Por qué arriba y abajo? Porque esto equivale a 1. Es decir, al final estamos multiplicando la expresión original, que es esta, por 1. Y si la multiplico por 1, no me la afecta. Entonces nos queda 7 raíz de 5 entre 15. Entonces ya tenemos la secante del ángulo. Ahora voy a borrar para la tangente. Nos falta ahora la tangente y la cotangente. Entonces, para la tangente del ángulo, vamos a aplicar siempre su definición. La definición es que la tangente del ángulo, tangente es el opuesto al ángulo es 2, ¿sí? El que está enfrente del ángulo es 2. Entre el adyacente, la camita del ángulo, que es 3 raíz de 5. Como nos queda la raíz en el denominador, vamos a hacer lo mismo, vamos a racionalizar. Multiplicamos la raíz de 5, que está acá abajo, arriba y abajo, por lo que ya expliqué antes. Y esto nos queda 2 raíz de 5. Este coeficiente con la raíz solamente se copian. Y luego aquí, por lo que ya expliqué, raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Y 5 por este 3 de afuera nos queda 15. Entonces ya tenemos el valor de la tangente. Y ahora para la cotangente, invertimos el valor de la tangente. Y nos queda que la tangente nos quedaría igual para la tangente, para la cotangente, que es la que falta. Para la cotangente vamos a invertir la tangente. Ahora, hay un problemita que si usted toma esta de aquí, póngase a pensar, y la invertimos, esta última versión, si la invertimos, la raíz me quedaría en el denominador y tocaría racionalizar. Para evitar eso, vamos a trabajar con la versión original de la tangente, que era esta. La vamos a invertir, esta versión original, y nos quedaría 3 raíz de 5 en el numerador y el 2 en el denominador. Y de esa forma no hay que racionalizar. Y ya tenemos las 6 funciones para el ángulo teta. Ahora, voy a hacer una consultita. Eso en el caso del ángulo teta. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo este ángulo? Solo para que piensen un poquito. Si yo tuviera este ángulo acá, yo tuviera el ángulo alfa, y yo les pediría para el ángulo alfa que me encuentren el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa, lo que tendrían que hacer para trabajar con ese ángulo de ahí arriba es lo mismo, solo que alfa es el ángulo que está ahí arribita. Entonces usted dice, el lado opuesto a alfa es 3 raíz de 5. Mi cateto opuesto es 3 raíz de 5. Es como que usted le dé vuelta la cabecita y dice, el opuesto es este que está acá, entre la hipotenusa, que es 7. Y así usted puede seguir trabajando con este ángulo. Por ejemplo, para el coseno del ángulo alfa, dice, cateto adyacente, mi cateto adyacente, ahora sería 2, mire. La camita sería el que está vertical, 2, entre la hipotenusa, 7. Y así usted puede seguir. Entonces hay que tener cuidado, cuando el ángulo está acá, el opuesto sería este de aquí. Y el adyacente sería este de aquí.
Muchísimas gracias por su atención.